Ahí van. Listo, grabando. ¿Quién arranca, Julio o Matías? Julio. Bueno, compañeros, buenas Esperen, tardes. esperen. Ahora sí. Ahora, bueno, compañeros, buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario sobre la situación actual, que es una situación donde el enemigo de los pueblos trabaja en la construcción, en realidad en la destrucción de la comunidad, planteando lo que es la comunidad disociada, que es lo contrario de la comunidad organizada. La comunidad organizada, como nosotros la entendemos, como nos la ha planteado el general Perón y nos la ha enseñado también Alejandro Álvarez, es una situación donde todos los compañeros tienen objetivos comunes. Y esto lo vemos en los lugares donde estamos militando, donde los compañeros están organizados, la situación cambia rotundamente. Donde no pasa esto, que es en las zonas anómicas que hay en nuestras ciudades, va a ser muy difícil la reconstrucción después de esta pandemia. En los lugares donde la comunidad se ha organizado, hay respuestas, hay participación, hay solidaridad entre los compañeros, hay un crecimiento que nos hace vislumbrar una nueva dirigencia que es imprescindible en esta situación, en el mundo que viene. Estos trabajos se están haciendo sobre todo basados en la solidaridad que se enraiza en un profundo amor al prójimo. El amor al prójimo es, podríamos decir, la piedra angular de nuestro sentimiento cristiano y de nuestro sentimiento peronista. Nuestro general y Evita siempre sembraron eso, amor al prójimo. Nosotros cuando vemos en estos compañeros que están trabajando en el territorio, tratando de solucionar los problemas que trae hoy las grandes necesidades, compañeros que están trabajando en barrios muy humildes, donde de la mañana a la noche hacen lo imposible por conseguir las mercaderías, por cocinar, por distribuir, por ayudar, por contener. Estamos viendo ahí el embrión de una comunidad, no una comunidad disociada, sino una comunidad que se empieza a organizar. En algunos lugares esto va mucho más adelante. En algunos lugares que hemos podido conocer con algunas personas amigas, vemos que la comunidad al organizarse ha solucionado problemas de habitación para gente que estaba viviendo en situaciones muy, muy difíciles, están solucionando problemas de comida, están solucionando problemas de higiene, están fumigando los barrios. Eso va a tener como resultante, no me cabe la más mínima duda, un crecimiento en la organización. Ese crecimiento en la organización es, como decía antes, la posibilidad de que vayan surgiendo nuevos dirigentes que se hacen cargo, que esa es la clave, hacerse cargo. ¿Qué es la militancia? La militancia es hacerse cargo de la realidad, tratar por todos los medios de que esa realidad no esté en contra de nuestro pueblo, en los lugares donde nosotros trabajamos. Gracias a Dios hay muchos lugares donde esto está funcionando, que yo personalmente y algunos compañeros con los cuales militamos, vamos conociendo.
lo cual nos asegura que hay muchísimos más en el resto de la Argentina. Por eso creo que en esta situación donde nos ha atacado esta pandemia, hay una esperanza. Y la esperanza es la construcción de un nuevo orden a favor de nuestro pueblo, en el cual van a tener participación muy, muy activa estos compañeros. Por eso yo agradezco profundamente que la militancia me ha permitido en estos últimos años encontrarme con cantidad de gente que en cada lugar está peleándola y llevando adelante esta situación. Por eso quiero instarlos a ellos, que estoy seguro que muchos de ellos son los que escuchan estas palabras, a que continúen con ese trabajo. Continúen con ese trabajo, que el fruto está al alcance de la mano. Para mí, con esto creo que es suficiente en lo poquito que puedo aportar. Quedo a la espera de otros compañeros que estoy seguro que van a plantear las cosas mucho más inteligentes que las que puedo plantear yo. Gracias, Julio, y lindo como siempre. Le doy la palabra a Matías. ¿Se escucha? ¿Escucha bien? Sí, bueno. Gracias, Julio. Los días que estamos transcurriendo, todo lo ocurrido, son especiales para, o se hace más necesario, diría, este tipo de encuentros con amigos y con compañeros de toda la Argentina, que son los que intenta reunir y formar la academia. Lo ocurrido en estos días que empieza tal vez insinuado en el plano de lo sanitario, pero claramente que está ubicado en lo que Walter Formento hace algunos días caracterizado como la tensión entre lo global y lo nacional, o lo nacional inscripto en lo universal, opuesto al globalismo. Y nos permite intentar auscultar o aprender una serie de principios generales respecto de cómo se ha dado la participación popular en esto que llamamos pandemia. Que Julio recién mencionaba, esta solidaridad endógena que se ha venido manifestando y de manera relativamente organizada. Evidentemente nuestro pueblo ha reaccionado. Medio como en 1806, podría decir uno, para hacer una imagen comparativa. Pero lo cierto es que objetivamente en la Argentina estamos todos defendiendo la vida, con un Estado mal conformado, heredado como es, un presidente que se puso al frente y un pueblo que dijo presente en la defensa de la vida. Ha reaccionado a estas cosas nuevas que se le vienen de afuera, directa, indirectamente. El virus como concepto físico, psicológico, es un cuerpo extraño. El general decía en algún momento el catalizador de la agresión externa podía servir para suscitar la conciencia. Bueno, tal vez en este caso algo de eso se produjo. Pero bueno, nuestro pueblo lo ha hecho frente a estos datos nuevos, creo yo, según sus virtudes permanentes y según sus facultades permanentes. Me parece importante, yo decía, caracterizar estos principios generales de cómo se da la participación popular para no quedar preso en el análisis de todo lo que es instalación mediática, fugacidad, porque en definitiva en la academia entendemos que el cambio se produce sobre estos elementos permanentes que son los que sostienen la identidad a lo largo de la historia de nuestro pueblo, y que son los que mutando
en definitiva, nos lanzan hacia una perspectiva de futuro del movimiento nacional. En la óptica, digamos, histórica, de la onda colonizadora del 76 para acá, nos hemos defendido como pudimos, y nuestro pueblo, en este caso, en el siglo XXI, hizo lo que puede en estas circunstancias, que yo creo que fue resistir de manera solidaria. Entonces, el tema que quería compartir es más bien una preocupación o una propuesta para que nos ocupemos, y consiste un poco en esto, en una alarma, digamos, epistemológica, de que no quedemos, que no reduzcamos nuestra comprensión de lo que pasa en estos días a una mera enunciación de deseo, que es instalación, de lo mediático, de la hojarasca, de la cizaña, del ruido de superficie, de las redes sociales, creyendo que alcanza, que la reconstrucción nacional se dio, y que con esto que hemos logrado como reacción popular alcanza. Me parece que nos debemos hoy, especialmente, tener una apreciación como aspirantes a cuadros políticos, una apreciación más cabal, más particularizada, de cuáles son los elementos que se han puesto en juego en los barrios, sobre todo en los barrios de nuestra patria, y comprender en todo caso el vínculo que eso que está pasando en los barrios tiene con nuestra misión. ¿Cuál puede ser el vínculo intrínseco de esto que está emergiendo en los barrios con nuestra misión? Para poder dirigirlo en todo caso, conducirlo hacia eso que es nuestro objetivo existencial desde la academia, que es la reconstrucción del movimiento nacional. Entonces, me parece que a partir de acá surgen dos claves para interpretar cómo se dio este momento de nuestro pueblo ante un proceso de enfermedad sociosanitaria. Una clave, me parece, es cuál es el contenido de la reacción de nuestro pueblo. Me parece que en el contenido ha tenido como principal virtud la recuperación de la integralidad, o tal vez ha manifestado el amor de nuestro pueblo por la integralidad en lo cotidiano, es decir, todas sus reacciones han sido caracterizadas por un intento de armonizar la necesidad de la defensa de cuerpo, mente y espíritu. En la medida en que nuestro pueblo se reconoce en esta integralidad, muestra una amorosa contundencia en la defensa de esto, como por ejemplo, yo creo esa escena tan característica de estos días, que fue el ejército colaborando con la iglesia, alimentando a miles de familias, en clubes de barrio a lo mejor, en organizaciones comunitarias, con apoyo del Ministerio de Salud, es cierto. Creo que en ese tipo de acciones se puso un tope, se puso un freno decidido a un sendero sinuoso de hace ya algunas décadas, en que querían hacernos transitar de abandono de la dimensión espiritual, unitiva de nuestro pueblo, pero también de abandono en sus disciplinas en lo físico, la organización física de lo cotidiano, en la cual habían, me parece, sobre todo producto de las políticas de abandono, habían querido dejarnos sumidos. Por otro lado, otra clave interpretativa, además de esto de la integralidad, creo que es cómo en los barrios pudo componerse, insinuado tal vez, una pequeña estructura, una pequeña recomposición de ese tanque desarmado que es el movimiento nacional, entendido como dispositivo de los pueblos. Una pequeña insinuación, un principio incipiente de organización de ese tanque desarmado que es el movimiento nacional, se empezó a dar en estas escenas como la del ejército, la iglesia, los clubes, cierta descentralización del Estado, se empezó a dar como reacción defensiva frente a la pandemia. Que este es el otro subcapítulo, que es que el compañero David Ciorra el año pasado caracterizó en un documento sobre el análisis del dispositivo de los poderosos enfrentado al dispositivo de los pueblos. Que está claro que el dispositivo de los poderosos hoy hace gala
de eso que Carrillo llama la guerra psicológica, que hoy podemos, a los fines de entenderlo, de poder verlo, reducirlo a una acción de división y de fractura en el campo de nuestras conciencias, una fractura multicolor, digamos, con miles de banderas y de colores y de causas, algunas con buenas intenciones, donde en realidad sospechamos de quién es el sujeto de la enunciación de esos discursos. Bueno, el dispositivo nuestro, que es ese tanque, se empezó a rearmar. Esto es esperanzador, se arma en lo espacial, porque las organizaciones se empezaron a encontrar, se arma también en lo temporal. Alejandro Álvarez nos hablaba de que el ataque a la personalidad tenía entre algunas de sus espadas dañosas la ruptura de la cadena de las generaciones. Y me parece que esta recomposición de la relación entre las generaciones también yo la veo presente. Argentina es un país que ha decidido no tirar a los viejos por la borda del barco. Países desarrollados, entre comillas, eligieron matar a sus viejos a través de las intervenciones, de las no intervenciones. La Argentina es un país que desde el presidente hasta el último de los, diría hasta de los niños de las casas de la familia en la Argentina, están preocupados por sus viejos. Y esto es un elemento que me parece que está relacionado con la recuperación de la dimensión histórica de nuestro dispositivo, que es volver a juntar las generaciones, algo que tanto nos insiste Francisco. Entonces, creo que nuestra tarea como cuadro es poder identificar estos elementos, no solamente pasar la situación, no solamente recorrerla, sino tratar de aprender cuáles son los elementos que la organizan, que no es otra cosa que conceptualizar hoy cuáles son los pedazos de la democracia social que nosotros tenemos que rearticular, religar. Retomando esto de la integralidad y desde abajo para arriba, o de lo chiquito a lo grande, diría, con un sentido orgánico, religar cuerpo, mente y espíritu en el hombre. Religar, avanzando en esta complejidad, a cada hombre en el órgano de participación de su barrio. Y ahí introducirnos nosotros como cuadro, en el seno de esa organización. Luego religar los órganos de participación en el terreno federal, a lo largo y a lo ancho del terreno federal. ¿Qué es lo que nos está faltando? Ahí sí, en ese último plano, me parece que es donde nosotros tenemos que enfáticamente trabajar con un sentido federativo para que este posible resurgimiento sea auténticamente nacional. Tenemos que volver a imbricarnos, participando en los órganos de la comunidad con un sentido federativo, es decir, cómo empezamos a tejer una relación del último clubcito de Formosa con el último clubcito de Tierra del Fuego, con la parroquia, en fin, con el centro de salud barrial, estatal, pero con un sentido auténticamente de ligar todos esos microprocesos para que se puedan trascender en una comunidad nacional. Esos son los tres aspectos orgánicos, entiendo, de una misma sanación. Individual, comunitaria y confederada nacional. Le vamos a errar seriamente al vizcachazo si desaprovechamos este tiempo de oportunidad, que es como un pequeño Kairos, digamos, si nos comemos la curva de la confusión y el vértigo de la pandemia y no somos capaces de identificar estos elementos objetivos, y si no nos ponemos en serio a ser coelaboradores permanentes en los barrios de este sentido. Así que, bueno, esto era una preocupación y una invitación que quería hacerles. Pongamos la voluntad en paralelo sin criticar al de al lado. Y como decimos nosotros los del rugby, vamos para adelante, metámosle para adelante que la cosa está abierta. Muchas gracias. Gracias, Matías. Pauso aquí la grabación. Sí, pausamos. Esperamos. Bueno. Todo bueno. Muy lindo los dos. Sí, los dos. Gracias, Mati. Se complementó uno al otro. Muy lindo los dos. Ya tengo ganas de subirlo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge Rachid, que está acá con nosotros, y bueno, lo escuchamos.
escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. La verdad que a muchos de ustedes hacía rato que no los veía por las actividades que todos tenemos. Y quizás es bueno esto para plantear algunas cuestiones que tienen que ver centralmente con lo que estamos viviendo y que no pueden ser analizadas solamente con el prisma nacional, sino que necesariamente tenemos que ver qué es lo que ha provocado este virus. Este virus de la pandemia, el virus del coronavirus, ha provocado simplemente una crisis sanitaria. Digo simplemente porque la crisis que ha provocado en el mundo no es simplemente sanitaria. Desde mi punto de vista, es una crisis civilizatoria que venía ya desde hace más de 4 décadas, planteando un mundo absolutamente invivible, un mundo donde se había naturalizado por parte de los pueblos muertes por millones en Medio Oriente, en los países, golpe de Estado como si fuesen cuestiones naturales que vivimos en América Latina. Se había naturalizado que 4,5 millones de personas se desplacen desde África y Medio Oriente hacia Europa, contando los cadáveres en el Mediterráneo, y los veíamos por televisión como si fuese una película. Vimos cómo se invadían países en nombre de la libertad y la democracia, vimos cómo se desestabilizaban gobiernos en nombre de la libertad y la democracia, en América Latina en especial, vimos cómo nadie le dio importancia al cambio climático y al calentamiento de la Tierra, que está trayendo consecuencias muy fuertes sobre la naturaleza, sobre la madre tierra, dirían algunos pueblos, y que la ampliación de la frontera sojera ha desertizado grandes extensiones, cambiando no solamente la naturaleza, sino sacrificando miles de especies que desaparecieron en los últimos 40 años. Todo esto en un marco de fondos de inversión supranacionales que arrasaron soberanías, que llevaron al mundo a que, en especial en Europa, surgiesen procesos nacionalistas de diferentes espectros, algunos de ellos absolutamente xenófobos y racistas, como que los pueblos retornaban a los estados más primitivos para defenderse de este arrasamiento cultural y económico que producen esta situación de un capitalismo financiero y salvaje, como ha denunciado el Papa Francisco, una voz indudablemente única, digamos, en el mundo en la defensa de los valores, de aquello que amalgama a los pueblos, además de la historia, de la cultura, de la identidad. Si hay algo que amalgama a los pueblos es la espiritualidad, indudablemente. Y esto se iba transformando cada vez más en una situación de extorsión permanente sobre los países, iba eliminando barreras aparentemente que eran absolutamente intransitables, como plantear que un gobierno democrático pudiese asesinar personas a 18.000 kilómetros de distancia, firmando todos los martes órdenes de muerte por dron, como hicieron Obama y sigue haciendo Trump, sobre familias, sobre personas ni siquiera que son juzgadas, cárceles clandestinas por todo el mundo, en esto que se planteaba hasta ese momento como una guerra unipolar con el mundo multipolar, y que estaba en plena pugna y que tenía actores muy fuertes, como los que nos planteó el general Perón en 60 días antes de morir, el 1 de mayo de 1974, en el modelo argentino para un proyecto nacional, cuando nos dijo que el mundo del futuro era el mundo de los bloques continentales, y nosotros habíamos avanzado firmemente sobre la construcción del UNASUR como herramienta
de construcción de masa crítica, pero también de soberanía de la patria grande, refundando la patria grande de San Martín, Bolívar y Artigas, que nunca se plantearon Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, se plantearon la patria grande. Esa patria grande que intentaron recrear al principio Lula, Chávez y Néstor, y que después se fueron acoplando otros líderes, incluso los gobiernos neoliberales de esa época, como el de Santos o el de Piñera, que se entendieron de que era el ámbito lógico y propicio para desarrollarse con mayor capacidad de maniobra política. Bueno, ese mundo también fue destruido por esa lógica en los últimos 10 años en una acción de diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina, pero fundamentalmente de pérdida de soberanía, de pérdida de capacidad de maniobra por el endeudamiento y por el gobierno neoliberal que el pueblo votó después de que los medios de comunicación hegemónicos dejasen de ser de comunicación para transformarse en factores de poder. Esto llevó a una situación que la reparó el pueblo argentino, porque tiene memoria histórica, porque tiene identidad cultural, a veces situación ambivalente con el peronismo, pero cuando suceden estos acontecimientos, en un primer round, en una primera batalla, de un solo trompazo, erradica ese gobierno en las elecciones de octubre y produce el primer hecho que es significativo después en la pandemia. Nos deja un gobierno nacional y popular. Y esto no es un dato menor, porque el otro hecho significativo es justamente que ese gobierno asume para dar una respuesta a la emergencia social derivada de esas situaciones de crisis social inmensa y endeudamiento asfixiante que indudablemente había producido el neoliberalismo. La crisis social de 5 millones de argentinos hambrientos, de 52% de chicos por debajo de la línea de pobreza, de jubilados que no sabían si comer o comprar medicamentos, o la gente que estaba endeudada por los créditos hipotecarios, o las empresas pymes absolutamente devastadas por un proceso de desindustrialización, fue la primera respuesta de un gobierno que se armó para enfrentar eso y la deuda. Para eso se armó al principio. Este gabinete que hoy está gobernando es un gabinete que tiene esas características. Asumió para enfrentar la deuda y la emergencia social. Más allá de todas las consideraciones que podemos hacer, quienes trabajamos en políticas sociales sabemos las cosas que están bien, las cosas que están mal, pero en realidad todos nosotros sabemos que la alianza electoral posterga definiciones estratégicas. Pero en medio de esto, ¿por qué posterga definiciones estratégicas? Porque para combatir al enemigo común hay que hacer una alianza que permita no poner en cuestión algunas cosas en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la nueva Constitución. Es un tema central en lo estratégico desde el punto de vista mío y de muchos compañeros. En medio de esto viene la pandemia. Una pandemia que lleva a que el gobierno nacional, con esas dos ventajas comparativas, la primera de haber recuperado el gobierno y la segunda de tener información anticipada en casi un mes de lo que estaba sucediendo, le permite actuar rápidamente en una cuarentena restrictiva muy fuerte, que al principio no fue comprendida por el pueblo argentino, porque salíamos teníamos 2 muertos en ese momento y algunas decenas de infectados, todos con trazabilidad epidemiológica. Es decir, sabíamos que eran enfermos importados y todos los contagiados sabíamos cuál era el contagio que lo había producido. En este sentido tuvimos una primera etapa de diagnóstico, y digo tuvimos, yo no soy parte del gobierno, pero me hago cargo de eso porque hemos colaborado en alguna información y en este momento soy asesor experto en la COPAL, en la Confederación de Partidos Políticos Latinoamericanos con sede en México. Estamos funcionando con 14 países, tratando de producir documentos y tratando de que cuando salga la vacuna sea una vacuna al servicio de la humanidad y que no pueda ser patentada.
porque este es uno de los temas del primer análisis. El primer análisis fue infectológico o virológico, saber que nos enfrentábamos con un coronavirus que era el séptimo de una cepa que conocemos. Esta cepa era absolutamente desconocida, mutante. El virus es menos que un bicho, es parásito, necesita una célula para reproducirse. Pero este tiene una alta característica de dispersión, es decir, de reproducción. Es capaz de reproducirse miles de veces en menos de 24 horas. Apenas consigue el alojamiento adecuado para hacerlo. Es como un parásito que se te mete en el cuerpo y actúa rápidamente reproduciéndose. Engorda con nosotros, en general con el aparato respiratorio. A partir de eso, identificado el germen, sabiendo que es mutante, habiendo descartado prácticamente ya en forma, diría en un 95%, cualquier maniobra biotecnológica, porque esto fue mutante de animal hacia humano, por especies que están desapareciendo, entonces el virus busca una forma de traslado, o de el mismo virus que va mutando porque hay medicación, sobremedicación, abundante sobremedicación, que va haciendo que los virus también muten, tratando de defender su propia existencia. Esto nos lleva a un segundo nivel de análisis que es epidemiológico. Sabemos que este virus, como el resto de los virus respiratorios, contagia, enferma mucho y mata poco. Y cuando digo enferma mucho y mata poco, muchos dicen, pero ¿por qué tanto estamos viendo en el mundo? Miren, el virus de la influenza, el de la gripe o los otros coronavirus que atacan el aparato respiratorio, también el 80% lo transcurre bien. El 15% tiene complicaciones como si fuese una gripe con bronquitis, una gripe con neumonía, en algunos casos necesita internación. Y el 5%, que son los grupos de riesgo, esos tienen el mayor drama que los puede llevar a la muerte y requieren terapia intensiva, que son los grupos mayores de 65 años, las enfermedades crónicas no transmisibles descompensadas, no las compensadas. Diabéticos, hipertensos, cardiópatas, renales, EPOC, todos ellos que estén descompensados son grupos de riesgo. Pero también son grupos de riesgo aquellos inmunosuprimidos, como trasplantados o portadores de HIV, o aquellas personas que están recibiendo tratamientos oncológicos por quimioterapia, que les baja las defensas. Todos esos son sectores de riesgo que hay que proteger. Este es el análisis epidemiológico. Entonces vimos el tercer nivel de análisis en ese momento, estoy hablando hace ya 4 o 5 semanas atrás, donde la industria farmacéutica está expectante a ver si puede producir el mismo desastre que hizo con la gripe aviar N1H1, que nunca sucedió y que sin embargo le permitió a un laboratorio ganar 5.000 millones de euros en el primer año. Ese laboratorio, uno de los dueños es Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, y el otro es Paul Singer, acaba de patentar el Remdesivir, una molécula sintética que sirve para combatir paliativamente, no cura, pero ya fue aprobada por la FDA, primer medicamento aprobado en función de este virus. Obviamente, esto ha producido, desde el punto de vista de la industria farmacológica, algo insospechable hasta ahora en el mundo. Todos los sistemas y institutos, esto es muy bueno para el mundo, es una buena noticia para el mundo. Por primera vez en la historia, los institutos de investigaciones abrieron sus investigaciones para que el resto esté enterado, y hoy la Argentina está participando en 2 líneas de investigación sobre vacunas, una con la FDA de Estados Unidos, con Francia y con Israel, y otra que está investigando por su cuenta acá, con la experiencia que tenemos en virus, en especial con el virus que hicimos la vacuna del mal de los rastrojos en la zona de Pergamino, en el Aldiz y el Malbrán. Esto para que sepamos que la Argentina tiene capacidad, como la capacidad que tenemos ahora que ya hicimos el primer kit de análisis serológico que va a evitar una compra como la que vino de
de China, que es una compra que no hizo el Estado argentino, sino que la hicieron donaciones de empresarios argentinos que no quieren aparecer. Pero esos kits son los que se están usando en todo el mundo y que el enemigo igual ataca. Esta fue la fase diagnóstica. Pero entramos en la fase de expansión. La fase de expansión, la fase 1 de expansión, cuando entramos ya estábamos en cuarentena, por suerte. Y esto permitió controlar entonces el proceso de reproducción del virus, que al principio era de 3 días, después fue de 10 días. Hoy lo tenemos en 25 días a nivel nacional, con una media en AMBA de 18 días y una media en las villas de emergencia de 5 días en la capital federal. Esto hay que saberlo, esto está sucediendo y sabemos que va a seguir creciendo el brote porque esto es una infección que se va a ir dando paulatinamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que esto sea tenemos que tratar que esto sea cada vez más como una gripe que se va dando en el tiempo y no un misil que nos estalla con 200, 300.000 infectados, donde ese 5% se transforma en una catástrofe sanitaria por colapso del sistema. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es muy importante. Actúa igual que la gripe, pero en vez de desarrollarse en el tiempo, como un misil puede producir, como produjo en Estados Unidos, 45.000 muertes en un mes. Y esto es el misil. Esto no lo hace la gripe. ¿La gripe puede producir 45.000 muertes? Sí, las produce, de hecho, pero las produce en el tiempo, sin que colapsen los sistemas sanitarios. Dicho esto, estamos entonces en una etapa de expansión donde la cuarentena es el único remedio que conocemos. Y también, debo decirlo porque estoy en un ámbito político, es también el punto de acumulación más alto del gobierno en este momento. Por eso es atacada la cuarentena. No solamente porque supuestamente hay una contradicción entre la salud y la economía. Esa contradicción no existe, porque no existe salud sin economía y no existe economía sin salud. Así que es una contradicción que no existe. Lo que existe, imaginemos dos círculos, uno de salud y otro de economía, que se van interrelacionando con las tareas esenciales. No podemos dejar de fabricar medicamentos, no podemos dejar de fabricar alimentos, no podemos dejar de recolectar basura, no podemos dejar de tener controles de seguridad. Después vamos a ir ampliando, se van ampliando las actividades, pero esto es cómo se va relacionando en función de qué, de ese liderazgo político que dicta las decisiones políticas, una sala de situación sanitaria muy eficiente a nivel nacional que analiza horariamente el desarrollo del virus a nivel internacional, regional y local, y le traslada estas inquietudes al poder político para que tome la decisión. Y el tercer aspecto de estos 3 ejes es que, indudablemente, estamos recreando por esta aceptación del pueblo argentino del único medicamento existente, la solidaridad social activa que ha sido arrasada por los años del neoliberalismo en el individualismo meritocrático y realmente egoísta que veníamos viviendo, que también fue denunciado por Francisco. Entonces, frente a esto, los que atacan la cuarentena intentan no solamente recuperar económicamente, lo que intentan es deteriorar y doblegar al gobierno argentino en su punto máximo de acumulación. Ahora la pregunta que me hago siempre es, y le estoy haciendo en todos los medios en que me llaman y en las reuniones de compañeros, si la cuarentena es el único remedio, imaginemos que en vez de ser la cuarentena es un antibiótico, y yo le doy el antibiótico 3 veces por día, cada 8 horas, como cualquier antibiótico, cada 8 horas, y ustedes lo toman una vez por día, ¿qué pasa? Tengo una ventana clínica. En esa ventana clínica se produce la reproducción del bicho y obviamente nos lleva a la sepsis y nos lleva a la muerte. Entonces, la cuarentena tiene que ser una cuarentena administrada, porque si deja de ser administrada nos quedamos sin el único remedio que tenemos. Y esto tiene que ser un dato de la realidad, lo cual no quiere decir que compita con la economía, lo cual no quiere decir que no, porque tenemos 2 provincias que no tienen
coronavirus, Catamarca y Formosa. Y tenemos otra provincia que hace 30, 34 días que no tienen coronavirus. Sobre esas se está actuando para abrir las 1000 empresas que se van a abrir ahora. Pero en la capital y el Gran Buenos Aires tenemos otro escenario sobre el cual tenemos que ir actuando de otra manera. Entonces, ¿cuál es la caracterización de la etapa? La caracterización de la etapa son dos, una a nivel internacional y otra a nivel local. A nivel internacional, el mundo que conocimos, me parece, tengo la impresión, y por lo que veo charlando también a los analistas internacionales, hay un buen artículo de Piketty, digo, no porque coincida con él, pero todo el mundo está analizando qué va a pasar después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el bicho, porque el virus demostró la fragilidad de un sistema que parecía imbatible, poderoso, indestructible, único, que no había con qué darle. Y esto me hace acordar mucho a la posición de Perón en el 46, cuando en medio de Yalta, donde parecía que no había espacio, larga después, con los años, la tercera posición justicialista y encamina el mundo hacia una concepción diferente, hacia los no alineados, como hoy se está produciendo en todos los países emergentes, de alguna manera, en una situación, digamos, de convencimiento que la necesidad de recuperar la soberanía es imperiosa. Entonces el escenario internacional va a ser absolutamente diferente. ¿Sobre qué va a discutir? Bueno, ya antes de la pandemia estaba discutiendo si esta democracia resistía tal como es. ¿Resistía la intrusión de los fondos de inversión? ¿Resistía que los medios de comunicación dejasen de ser de comunicación para ser factores de poder? ¿Resistía la amenaza y la extorsión permanente de los organismos de crédito multilaterales? ¿Resistía la prepotencia del imperio? ¿Resistía esa democracia? Como vemos, la arrasaban cuando querían, porque la democracia, si no tenía el signo mercado, era simplemente una democracia catalogada como si fuese narcotráfico o como si fuese terrorismo, porque le ponían el mote de populista. El mote de populista lo emparejaron al narcotráfico y al terrorismo y lo entraron a combatir. Bueno, esto se acabó. En el mundo se acabó. Se acabó porque se acabó esta forma de construcción de antinomias entre el mundo unipolar y multipolar, porque viene una etapa nueva. Y el neoliberalismo está pensando cómo hace ese capitalismo para reconstruirse firmemente, y nosotros cómo reconstruimos los modelos sociales solidarios a través de la concepción biocéntrica del hombre y de la naturaleza, con nuestra cultura americana, mestiza, morena, profunda, esta que nos identifica o nos tiene sellados por esa historia que tenemos de tantos años de construcción de una conciencia nueva e identitaria. Entonces estamos en una etapa donde el enemigo se da cuenta de esto y ataca firmemente. Yo creo que ha declarado la guerra a todo nivel y está poniendo en riesgo la salud de miles de los argentinos. La ventaja es que el gobierno nacional ha tenido la prudencia de manejarse con los sectores opositores que gobiernan de una manera que a muchos no les gusta. A mí no me gusta ver a Rodríguez Larreta al lado del presidente, la verdad, no me gusta. ¿Quieren que le diga con la mano en el corazón? No me gusta. También lo considero necesario en esta etapa de combate de la pandemia. Tampoco me gusta ver a Morales, después de que soy el médico de Milagro Sala durante todos estos últimos 4 años. Tampoco me gusta ver a mis compañeros todavía presos políticos que están adentro de las cárceles, están en prisión domiciliaria. Pero bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Lo hacemos desde una concepción. Somos oficialistas, tenemos pensamiento crítico muy alto y lo expresamos donde lo tenemos que expresar y no le vamos a dar de comer al enemigo. Para eso, y con esto voy terminando, por si hacemos un diálogo, para eso nos estamos planteando que hay que marcar ejes estratégicos muy claros. La nueva Constitución es uno de ellos. La reconstrucción del espacio del bloque que nos marcó Perón en el modelo argentino para un proyecto nacional es otro de ellos, junto a los otros 3 factores que nombró: el agua dulce, los alimentos y los recursos
naturales, fósiles y minerales, porque iban a venir por ellos, con nosotros o sin nosotros. Y dependía de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Solamente lo podemos defender si tenemos el bloque absolutamente armado. Por eso el gobierno de Trump ataca todos los bloques, porque quiere negociar de uno a uno para ejercer absolutamente su mandato imperial, porque imaginemos una reunión de Trump con Macri, que puede ser, digamos, no existe. Entonces, cuando planteamos estas cosas, decimos, el marco estratégico es lo que nos garantiza que las medidas tácticas tengan una direccionalidad, porque si no tienen una direccionalidad, lo que estamos viendo es que el enemigo, y llamo enemigo a estos sectores marginales que no tienen territorio, que han quedado desplazados, que buscan recuperar privilegios, y la única manera de hacerlo es derrotando al gobierno nacional, como hicieron con toda la etapa de ataque a los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando no les cerraban los números o cuando no les cerraban sus intereses. Ahí se juntaba la ultraizquierda con lo más reaccionario de la Argentina y oligárquico, y hoy eso está diluyéndose. Cada vez los sectores políticos son más débiles y más marginales. El problema de esos sectores débiles y marginales es que cada vez aumentan más su capacidad de fuego porque son dominantes en los medios de comunicación. Y este es un problema que tenemos que resolver. Tenemos en las puertas de nuestras casas todos los días una batería misilística que ataca al gobierno, ataca la cuarentena, ataca la deuda, trabaja para los fondos de inversión, en especial los fondos buitre, y cualquier fondo de inversión se siente fuerte con solo esperar. No nos olvidemos que el fondo BlackRock tiene prácticamente muchas veces, más de 10 veces el PBI argentino, por lo tanto puede esperar. También es verdad de que después de la pandemia puede haber un default generalizado. Habrá que ver si es bueno que el gobierno, yo tengo mis dudas, haga una propuesta ahora para la deuda, porque en realidad deberíamos esperar que se caiga el mundo antes de hacer propuestas que nos aten a futuro. Pero esto son ya disquisiciones que podemos hacer entre todos, porque ninguno de nosotros tiene toda la claridad, ninguno de nosotros tiene otra cosa que la búsqueda, que los caminos, que alumbrar, y que ver si entre todos podemos tener una mirada conjunta que nos permita recuperar la construcción del modelo biocéntrico en un modelo social solidario, en una Argentina bicontinental, como nos planteó Perón, con un mecanismo de defensa que nos permita recuperar también por aislamiento a la isla Malvina para que a los ingleses les cueste mucho, que podamos recuperar incluso nuestro oro que está en Inglaterra, que podamos fortalecernos en oro y no en dólares, que podamos tener otro tipo de reserva, que podamos incluso plantear, desgraciadamente no lo hicimos cuando asumimos que el país ya estaba en default. Porque estando en default también es verdad de que tenemos mecanismos sobre los cuales actuar en una Argentina tan generosa como la que tenemos. Pero esto es parte de la discusión porque tenemos un dolor social profundo que va a ser mucho más profundo cuando termine la pandemia y va a necesitar de toda nuestra inteligencia, de todo nuestro apoyo para reparar primero eso antes que todas las construcciones doctrinarias, ideológicas y políticas que hagamos en lo estratégico. Pero ir planteando lo estratégico dentro del seno del gobierno nos permite dar a esos compañeros por lo menos la posibilidad de que no se entreguen frente a las presiones que están recibiendo. Muy bien, Jorge. Bueno, el método que desarrollamos nosotros es las conferencias, se las transmitimos a todos los compañeros, les damos un espacio de tiempo para que formulen preguntas, para no tener una discusión en vivo que siempre es muy complicada cuando son tantos. Y te acercaremos a vos cuando todo esto esté, la totalidad de las preguntas, también sin coartar ninguna, para que las puedas responder, o bien en una grabación igual a esta, o de alguna manera que vos consideres conveniente. Pero todas te van a llegar a vos.
La verdad es que me parece maravilloso el método porque la verdad es que en las discusiones, yo tengo discusiones por Zoom con Latinoamérica, por ahí porque somos 14 nada más los países y somos 14 médicos sanitaristas, se hace más fácil porque uno va, pero en la discusión entre compañeros se hace a veces muy tormentosa. Entonces me parece que el método que están haciendo es muy bueno, muy bueno. La verdad que los felicito de todo corazón. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, que Dios cuide a la Argentina y que nosotros tengamos la posibilidad de ayudar a todo ello. Y así va a ser porque nuestra militancia es continua. Yo y vos lo sabemos por años y porque tenemos collares de derrotas, y lo cual también nos hace, como decía Perón, nos hace que tengamos esa parte que es la experiencia, que es la más rica de la sabiduría, llega tarde y cuesta caro, pero tenemos la obligación de compartirla con nuestros compañeros más jóvenes. Y eso es lo que estamos haciendo vos y yo en este momento. Bueno, la verdad que yo me alegro mucho, me gustaría darle un abrazo a cada uno de ustedes, se los mando de todo corazón y les agradezco mucho haberme convocado. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Chao, Buenas noches. chao, que sigan muy bien, gracias. Gracias. Corté la grabación ya.